Shabbat Shalom, amados hermanos, Laila Tov, bienvenidos a una noche más, a una reunión más de la Casa de Oración y Encuentro con Yeshua. Shabbat Shalom para todos ustedes. Amados hermanos, comenzamos la reunión indicándoles que hoy vamos a tratar un tema muy importante, y tiene que ver con la vestimenta de los levitas. Amén. Y vamos a ver en el transcurso de esta charla que cómo estas vestimentas son un símbolo de nuestro Salvador Yeshua. Amén. En términos de que van a reflejar la pureza. ¿Okay? Bien. Este tema tan hermoso como de la simbología que tiene estas vestimentas que llevaban los levitas, mis amados hermanos, para ejercer como Kohanim, como sacerdotes de la mano de Yahweh, fue quien hizo el diseño a través de Moshe, ¿verdad? Y Moshe representa una sombra profética de nuestro Salvador Yeshua. Bien sabemos, amados hermanos, que Yahweh fue quien puso el oficio de los Kohanim, ¿verdad? Los Kohanim de Israel tenían que ser de la tribu de Leví y estaban a cargo de ¿qué? Del servicio a Yahweh. Ahora sabemos también que Aarón fue el elegido como el primer sumo sacerdote, el primer sumo Kohen, ¿verdad? Y sus hijos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar fueron nombrados como Kohen, como sacerdotes del templo, ¿verdad? Por ello sabemos que ellos, antes de ser considerados para Kohen, para sacerdotes, tenían que pasar por el lavado con agua, ¿verdad? Demostrando así, hermanos, la necesidad e importancia de la pureza moral y espiritual, y además de santidad. Entonces todo esto es figura y sombra, hermanos amados, de la inmersión en agua, la tevilá que conocemos, que hizo nuestro amado Salvador Yeshua. Amén. Shemot 29:4 nos dice: trae a Aarón y a sus hijos a la entrada de la tienda, dice, ¿verdad? A la tienda de reunión, y hazles inmersión en agua. Entonces vemos ahí que los hijos de Aarón tenían que pasar por el lavado de agua necesariamente, inicialmente, ¿verdad? Para alcanzar esa pureza y esa santidad. Y por eso, para ser miembro de la familia de Yahweh, hay que, hermanos, primero ser lavados en agua, es decir, sumergidos, ¿verdad? En la antigüedad no se podía ser Kohen sin antes ser lavado en agua. De la misma forma, hermanos, no se puede ser miembro de la comunidad de nuestro Salvador Yeshua sin ser lavado, sin haber hecho la inmersión, que va a representar, va a ser más bien un símbolo del hombre nuevo. Amén. Vamos a la palabra del Señor, vamos a ir a la Torah. Entonces repetimos que el tema de hoy son las vestiduras de los levitas. Entonces vamos a la Torah. Y vamos a analizar Hechos. Vamos a leer Hechos 22:16, que nos dice: así que ahora, ¿qué estás esperando? Levántate y sumérgete, y que tus pecados sean lavados al mismo tiempo que invocas su nombre. Amén. Hechos 2:38 nos dice: y Simeón les dijo: vuélvanse de sus pecados, regresen a Eloha, y sea cada uno de ustedes sumergido en el nombre de María Adonai Yeshua, el Mashiach, para liberarlos de sus pecados y puedan recibir el regalo del Ruach HaKodesh. Amén. Hermanos, esto es figura de la conversión que ocurre en los seres humanos que se arrepienten de sus pecados. Se lavan de sus pecados por medio de la inmersión, como ya hemos dicho, ¿para qué? Para el perdón de los mismos, ¿verdad? Y reciben el don del Ruach HaKodesh. Volviendo a Aarón, el siguiente paso de Aarón fue, después de ser lavado con agua, el siguiente paso fue pasar, ¿verdad?, a ser ungido con aceite. Vamos a ir a Shemot, nuevamente, 29,
del 7 al 9, y nos dice, luego toma el aceite de la unción y lo unges derramándolo sobre su cabeza. Trae a sus hijos, pon túnicas sobre ellos, ponles las bandas alrededor de ellos, Aarón y sus hijos, y pon los atuendos de cabeza en sus cabezas. El oficio de Cohen será de ellos por decreto perpetuo. Así declararás como Kadosh a Aarón y a sus hijos. Amén. Shemot 28:41, vamos a ir a un capítulo anterior, vamos a buscar el versículo 41. Bien. Y dice, con ellas, vamos a volver a buscar, por favor. Con ellas, dice, viste a Aarón y a sus hijos, luego úngelos, los inauguras y los dedicas como Kadosh para que ellos me puedan servir en el oficio de Cohen, ¿verdad? Entonces vemos ahí que son ungidos. Ahora, hermanos, el aceite es símbolo del Ruach HaKodesh. El aceite es una representación de los pasos de nuestro Salvador, quien, siguiendo el orden de consagración de los Kohanim, fue primero sumergido en agua y después ungido con el Ruach de Yahweh. Amén. Vamos a Mateo 3, 16 al 17, y que nos dice, tan pronto como Yeshua fue sumergido, salió fuera del agua. En ese momento los cielos se abrieron y vio al Ruach HaKodesh de Elohim, que descendía con semejanza, como la semejanza de una paloma, y vino sobre él. Y una voz del cielo dijo, Seben Ahuve Asher Bo Ahtua, esto es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Bien. Por toda esta revelación, hermanos, tan hermosa, podemos deducir que el oficio de Kohanim anticipa y a la vez proclama tres ideas referentes al plan de salvación. Pueden tomar apuntes, imagino que están con sus cuadernos y sus escrituras a mano para que puedan seguir esta enseñanza. Entonces, la primera idea es la reconciliación. Y la reconciliación viene como producto de la fe en el sacrificio de nuestro Salvador cuando fue martirizado en el madero, ¿verdad? Entonces, su derramamiento de sangre ya nos justifica. Romanos 5, 6, 9 nos dice, porque en el tiempo profetizado, debido a nuestra debilidad, el Mashiach murió por los impíos, siendo que difícilmente alguien moriría por los impíos, aunque por los buenos tal vez alguien se atreviera a morir. Aquí Elohim muestra su amor por nosotros, porque mientras aún éramos pecadores, el Mashiach murió por nosotros. ¿Cuánto más entonces, estando ya justificados por su sangre, seremos librados de la ira? Amén. Yeshua es nuestro Hakadosh Baruj Hu, ¿verdad? Segunda idea era la mediación. Una de las labores, hermanos, del sumo sacerdote era mediar por los pecados del pueblo ante el propiciatorio. En Hebreos 5, verso 1 y 2, leemos, porque todo Kohen Hagadol, tomado de entre los hombres, es nombrado para actuar en defensa del pueblo, delante de Adonai, para ofrecer sacrificios y holocaustos, ¿verdad?, por los pecados. El versículo 2 nos dice, Él puede tener compasión con los ignorantes y con los que se extravían, ya que Él también está sujeto a debilidades.
La palabra hebrea para sacerdote, hermanos, conocemos, sabemos que es Kohen, ¿verdad? Y Kohen anuncia la idea de mediación y significa uno que ocupa el lugar de otro y intercede a su favor. La tercera idea interesante que tenemos en estas lecturas es la santificación. Entonces, primero hemos visto que era la reconciliación, la segunda idea era la mediación y ahora vemos la santificación. El objeto mismo de la reconciliación y la mediación, hermanos, es buscar la santidad en nuestras vidas. En el contexto, Israel, como una nación escogida por Yahweh, debía ser un pueblo kadosh, es decir, un pueblo apartado, ¿verdad? Vamos a la Torah, al libro de Deuteronomio 26:19, y nos dice: y él te levantará por alto, por encima de todas las naciones que él ha hecho, en alabanza, reputación y gloria, y que, como él dijo, tú serás un pueblo kadosh para Adonai tu Elohim. Amén. Baruch Hashem. Entonces, cada individuo incorporado a la comunidad debía ser en su vida privada y en todas sus actividades como que un ornamento de oro que el sumo sacerdote llevaba sobre su cabeza con el nombre de apartado para Yahweh. Amén. Shemot 28:36 nos dice justamente eso, ¿verdad? Harás un ornamento de oro puro y graba en él, como en un sello, apartado para Yahweh, apartado para Adonai. Hermanos, las calificaciones morales, espirituales y hasta físicas que debieron reunir los Kohanim, la forma de ordenación y el atuendo o vestimenta que les caracterizaba particularmente al sumo sacerdote, al Kohen Hagadol, fueron establecidos por Yahweh mismo con el propósito de proyectar de una forma inequívoca, mis hermanos, el ideal de que sin santidad nadie verá a Adonai, ¿verdad? Nadie verá a Yahweh. Hebreos 12:14 nos dice justamente esos, ¿no? Dice: luchen con todos por la Shalom, con todo esfuerzo, y por la Kedushá. Sí, nos dice que luchemos por la paz con todo lo que tenemos, ¿verdad? Y por la santidad, sin las cuales nadie verá a Yeshua. Ahora, es muy significativo que al entrar al atrio o patio interior del templo, el primer objeto con que se tenía contacto era con el altar del sacrificio, ¿verdad? Donde se hacían las ofrendas quemadas. Allí, hermanos, era derramada la sangre del animal que iba a ser sacrificado. Amén. Luego, caminando en dirección al templo, estaba la fuente. ¿Para qué? Para colectar el agua, ¿verdad? Perdón. Allí los Kohanim y el sumo Kohen, el sumo sacerdote, se lavaban de todas las impurezas. Y todo esto lo encontrábamos en el patio del templo, antes de poder entrar a la morada de la reunión. Entonces, toda esta hermosa simbología, mis amados hermanos, figura, sombra e imagen mismas de las cosas celestiales, señalan que es necesaria tanto la sangre de nuestro Mashiach, derramada por nuestros pecados en el madero, como el agua de inmersión para el perdón de los pecados, para poder ser aceptados como casa de Yahweh. ¿Se entiende, verdad? Ahora, estos dos elementos son parte del testimonio del Ruach de Yahweh. Amén. Si vamos a Yohanan, primera de Yohanan 5 del 6 al 8,
es el testimonio del Ruach, el testimonio del Espíritu, ¿verdad? El versículo 6 nos dice: este es Yeshua HaMashiach, el que vino por medio de agua y sangre, no por agua solamente, sino por agua y sangre. 7 nos dice: y el Ruach HaKodesh da testimonio, porque el Ruach es la verdad. Amén. El Ruach es la verdad. Y el 8 nos dice: estos tres dan testimonio, el Ruach y el agua y la sangre, y los tres concuerdan ¿en qué? En uno, es decir, Ejad, unidad. En el nuevo pacto, en el Brit Hadashah, tenemos que tener el testimonio de agua y también sangre, ¿verdad? Sin el cual no podemos tener la otra parte del testimonio de Yahweh, es decir, el Ruach HaKodesh. Moshe recibió la orden de hacer vestiduras sagradas para el sumo sacerdote, es decir, vestimentas para dignidad y esplendor. Shemot 28:2 nos dice: harás para tu hermano Aarón vestiduras kedoshim para servir a Elohim, que expresen ¿qué? Dignidad y esplendor. Dignidad y esplendor, ¿verdad? Por otro lado, hermanos, recordemos que Adán y Eva se hicieron vestimentas con hojas de higuera para cubrir su desnudez, ¿verdad? También. Ahora, hermanos, reflexionando sobre la ropa, sobre las vestiduras, estas pueden satisfacer diversos fines, ¿verdad? Primero, digamos, sirve para protegerse ¿de qué? De las inclemencias del tiempo, y necesitamos abrigo, ¿verdad? 2, para cumplir con las exigencias del usuario, es decir, por estética, ¿verdad? Para vernos bien. Y 3, para identificar a la persona que la lleva puesta, es decir, hombre, mujer, etc. Es decir, necesitamos la ropa para protegernos, para cumplir exigencias de alguna cosa, o para identificarnos, ¿no? Para identificar. Si sabemos bien cómo se viste un militar, un policía, ¿verdad? Y en este caso, cómo se vestían los Kohanim también. Entonces, en este caso, en el caso de los sacerdotes, de los Kohen, la ropa que usarían en función de su investidura respondía, hermanos, a expresar simbólicamente el valor del sacerdocio y le ayudaba a proyectar una imagen o un mensaje. Ahora, debido a las condiciones que son establecidas bajo el nuevo pacto, por el cual cada creyente se constituye, ¿verdad?, en un Cohen real. Veamos lo que nos dice Primera de Pedro, Primera de Kefa 2:9. Y aquí nos dice, ¿ves? Hace un llamamiento a vivir como reino de Israel que somos. Y el 9 nos dice: ustedes son linaje escogido de Adonai. Amén. Los Kohanim al servicio del rey en su reino. Nos dice algo hermoso: nación Kadosh. Esto es más hermoso. Pueblo redimido, para que anuncien las poderosas obras de aquel que los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz admirable. Amén. Esta vestimenta, mis amados hermanos, también es tipo y sombra de la ropa con que somos ataviados los que obedecemos a la davar de Yeshua. La ropa del sumo sacerdote se convierte entonces no solo en la vestimenta sagrada y celestial que tiene el Mashiach exaltado, descrito por Yohanan, sino más bien, o también es un simbolismo de la pureza en nosotros por medio de nuestro Salvador, Yeshua. Amén. Vamos describiendo entonces de a poco la simbología de la revelación que vio Yohanan. Leamos Apocalipsis 1, del 13 al 16. Ok, voy a poner ahí. Muy bien. Entonces, ¿qué nos dice? Y entre los menorot había alguien como el Ben Adam,
que vestía una túnica que llegaba hasta los pies y una banda de oro alrededor de su pecho. Su cabeza y su cabello eran blancos como la lana blanca, como la nieve, y sus ojos eran como la llama de fuego. Y sus pies, semejantes a bronce refulgente como a punto de fundición en un horno encendido, y su voz como estruendo de muchas aguas que se precipitan. En su mano derecha tenía 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de doble filo, y su rostro era como el sol resplandeciente en toda su fuerza. Amén. Bien, vamos desarrollando. Vemos la simbología del Hijo de Hombre, Yeshua, nuestro Mashiach. El versículo 13 nos habla de un menorot, nos habla de candelabros, ¿verdad? Los 7 candeleros que representan a las 7 congregaciones. Vamos a ir al 20, porque nos dice el 20 y nos dice: así que, he aquí el significado secreto de las 7 estrellas que has visto en mi mano derecha, y de los 7 menorot de oro. Es decir, está hablando ahí de las menorás, ¿verdad? De los candeleros de 7, que además eran de oro. Las 7 estrellas son los malachim de las 7 kehilot, de las 7 asambleas, ¿verdad? Y los 7 menorot son los 7 kehilot. Okay. Aquí vemos claramente lo que nos está hablando, ¿no? Que son los 7 candeleros de las 7 congregaciones del pueblo. Pero también vemos que nos habla de cabellos blancos, ¿verdad? Acá en el 14 dice: su cabello era blanco, blanca lana, era como una blanca lana, dice ahí, ¿verdad? Y la blanca lana simboliza el perdón de los pecados, es decir, pureza. En Isaías 1:18 nos dice algo muy hermoso. Y nos dice: y vengan ahora, dice Adonai, razonemos esto juntos. Aunque sus pecados sean como escarlata, yo los haré blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, que dice ahí, serán blancos como la lana. Entonces, la lana blanca está simbolizando el perdón de nuestros pecados, ¿verdad? Amén. Luego tenemos la llama de fuego en los ojos. Volvamos a Apocalipsis 1:3 al 16. Bien, vemos acá también que en el 14 también seguimos, habla de llama de fuego en los ojos, y esto simboliza la pureza mediante las pruebas más intensas para nosotros como ser humano, para purificarnos. Entonces no debemos tampoco temer al fuego purificador, mis amados hermanos. El fuego purificador no es en realidad para castigar al creyente renacido, sino más bien para qué. Miren, esto es muy bonito: para moldearlo y fortalecerlo espiritualmente, y para que adquiera ese hábito, hermanos, de descansar en Yeshua, de descansar en Yahweh. ¿Bien? Malaquías 3:2-3 nos dice: pero ¿quién puede soportar el día de su venida? ¿Quién puede resistir cuando Él se manifiesta? Porque Él será como fuego purificador, nos dice, como lejía del que hacen jabón. Verso 3 nos dice: Él se sentará probando y purificando la plata. Él purificará los hijos de Leví, refinándolos como oro y plata, y ellos ofrecerán a Adonai ofrendas de ¿qué? De rectitud. Amén. Primera de Pedro 1:6 y 7 nos dice: alégrense en esto, aunque por un poco de tiempo,
tengan que sufrir aflicción por diversas pruebas. El 7 nos dice algo hermoso. Hasta el oro es probado por el fuego para comprobar su pureza. El propósito de estas pruebas es para que la autenticidad de la emuná de ustedes, que por mucho es más apreciada que el oro perecedero, sea juzgada digna de alabanza, gloria y honor cuando sea revelado Yeshua HaMashiach. Hermanos, ven ustedes cómo nuestra emuná tiene que pasar necesariamente por fuego, ¿verdad? Y nos hace una referencia al oro, que es probado por fuego también para comprobar su pureza. Igual nosotros, ¿verdad? Tenemos que pasar por estas pruebas para ver si realmente nuestra emuná es verdadera. Y además nos dice que el oro es perecedero, eso algún rato va a desaparecer, pero no nuestra emuná. Amén. Luego hemos leído que nos habla de como voz que bajaba la voz como un estruendo de muchas aguas, ¿verdad? Volvamos a Apocalipsis. Apocalipsis 1, del 13 al 17. Ok, en el 15 nos habla, y su voz dice, como estruendo de muchas aguas que se precipitan. Hermanos, estos son los que salieron de la gran tribulación y exaltan a Yahweh. Apocalipsis 19:6 nos clarifica un poco más. Y nos dice, entonces oí lo que sonaba como una gran multitud, como el estruendo, dice Apocalipsis 19:6, de aguas precipitándose como grandes destellos de truenos, diciendo, aleluya, María Adonai, El Shaddai, ¿verdad? Ha comenzado su reino. Amén, mis hermanos amados. El verso 16 nos habla de 7 estrellas. Y estas 7 estrellas, como hemos leído antes, en el versículo 20 de este capítulo 1, son los mensajeros de las 7 congregaciones, ¿verdad? Lo volvemos a leer nuevamente. El 20 dice, he aquí el significado secreto de las 7 estrellas que has visto en mi mano derecha. De los 7 menorot, candelabros de oro, las 7 estrellas son los malachim, los ángeles de las 7 kehilot, y los 7 menorot son las 7 kehilot. Bien. En el 16 también nos habla que de su boca salía una espada aguda de ¿qué? De doble filo. Y eso representa, mis hermanos, la palabra de Yahweh. En Hebreos 4:12 nos dice, porque la palabra de Elohim es viviente, mucho más eficiente y más aguda que una espada de doble filo, y penetra y separa el alma del espíritu, las articulaciones de la médula ósea, de los huesos, y juzga los razonamientos y los consejos del corazón. Amén. Entonces, cuando nos habla de cuando está hablando acá de, ¿dónde estamos? 16, ¿no? De que de su boca salía una espada aguda de doble filo, en realidad nos está haciendo mención a la palabra de Yahweh, ¿verdad? Luego también leemos que había un resplandor en su rostro, ¿verdad? Y esto tiene mucho que ver más bien es la simbología que representa a nuestro Mashiach transfigurado en el Brit Hadashah, en el nuevo pacto, como la representación del Ruach de Yahweh. Vamos a la Torah, vamos a ver Shemot 34:29.
Y nos dice, cuando Moshe descendió del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, él no sabía que la piel de su rostro estaba enviando rayos de luz como resultado de él hablar con Elohim. Es decir, que cuando bajó Moshe, su rostro estaba resplandeciente, ¿verdad? Amén. Vamos a Mateo ahora. 17. Y vamos a ver versos del 1 al 4. Y aquí hablamos de la transfiguración. Entonces dice el 17.1: mientras hacía tefilá, se transfiguró delante de ellos. Su rostro resplandeció como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Mientras que hacía tefilá, esa oración, fue transfigurado por la Shejinah de Elohim delante de ellos. Su rostro resplandeció como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. En esto nos dice el verso 3: vieron a Moshe y a Elías hablando con él. Y el 4 dice: Kefa le dijo a Yeshua: Adón, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, haré 3 Sukkot, cabañas, tabernáculos. Uno para ti, uno para Moshe y otro para Elías. Amén. Ahora, hermanos, esta simbología que estamos viendo es verlo a Yeshua. Nos muestra claramente la verdadera armadura que como hijos de Yahweh tenemos que poseer para que el maligno no cause que nosotros deshonremos a Yahweh. Es decir, esta nueva vestimenta, hermanos, síganme bien, la debemos usar en todo tiempo y lugar, pues nos asegura y garantiza que si la tenemos puesta y conservamos de una forma intachable, es decir, sin manchas y sin arrugas y sin remiendos, en el reino se nos otorgará las ropas de vencedor. Amén. Es decir, vestiduras blancas con que se visten aquellos que logran ser fieles hasta la muerte y perseveran, hermanos, hasta el fin. Apocalipsis 6:11 nos dice: y se les dio a cada uno de ellos la túnica blanca, y se les dijo que debían descansar un poco más hasta que se completara el número de sus compañeros de servicio, sus hermanos que también serían muertos como ellos, ¿verdad? Entonces tenemos que tener esas vestiduras blancas. Apocalipsis 7:4 nos dice: yo le respondí, ¿dónde está? No, 7:14, perdón. 7:14 dice: yo le respondí, Señor, tú lo sabes. Entonces él me dijo: estos son los que han venido de la gran tribulación. Ellos han lavado sus ropas. ¿Qué quiere decir eso? En la palabra dice guardando la Torah. Es decir, ellos habían guardado la Torah, es decir, habían lavado sus ropas, estaban limpios y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. ¿Quién es? Yeshua. Amén. Perfecto. Hablemos entonces ahora sobre las vestiduras de los levitas. Las prendas de los Kohen. Amén. Bien. Vamos a hablar entonces sobre las vestiduras de los Kohen. Ok. Hermanos, las prendas de los Kohen estaban, se componían de ¿qué? Del efod. El efod era una prenda exterior o estola hecha de oro, azul, púrpura y carmesí, y 2 hombreras en sus extremos. Nos dice que esta prenda llevaba sobre las hombreras 2 piedras de ónice, en donde fueron grabados
los nombres de las 12 tribus de Israel, 6 en cada una y 6 en la otra, montadas, dice, en un marco de oro. El sumo sacerdote llevaba sobre su pecho el pectoral del juicio, con sus 12 piedras preciosas distintas, grabadas en ellas los nombres de las 12 tribus, ¿verdad? Pero también habían cordones que sujetaban el pectoral sobre la prenda llamada efod. Los objetos llamados, estaban ahí los Urim y Tumim, fueron colocados dentro del pectoral. Encima de las sombreras del efod discernimos las 2 piedras de ónice en las que también fueron grabados los nombres de las 12 tribus. Igual de la misma manera, 6 en cada lado, ¿verdad? Y se cubría la cabeza del sumo sacerdote con un turbante, con esa lámina de oro, de ese oro puro que decía apartado para Yahweh, ¿verdad? Y luego estaba el pectoral del juicio. Y el pectoral del juicio era una pieza también hecha de oro, de azul, de púrpura y de carmesí, y además de lino torcido. Tenía, dice, una forma cuadrada e incorporadas las 12 piedras preciosas, cada una con el nombre de una de las 12 tribus de Israel. Amén. Vamos a ir a la palabra. Y vamos a ver Éxodo 28, del 15 al 29. Voy a tomar un poquito de agua. Bien, aquí están las instrucciones. Verso 15 del capítulo 28 de Shemot, Éxodo. Harás asimismo el pectoral del juicio. Paréntesis, decisiones, oráculo. Obra de hábil artífice. Los has de hacer conforme a la obra del efod, de oro y cárdeno y púrpura y carmesí y lino trenzado lo harás. Cuando doblado en 2 será cuadrado, de 1 palmo por 1 palmo, y lo entretejerás con una textura de 4 hileras de piedras. La primera hilera será una cornalina, un topacio y una esmeralda. Y la segunda hilera será feldespato verde, un zafiro y un diamante. La tercera hilera será un zircón naranja y un ágata y una amatista. Y la cuarta hilera es un berilio, un ónice y un jaspe. Serán montadas en las montaduras de oro. Las piedras corresponderán a los nombres de los 12 hijos de Israel. Serán grabadas con sus nombres, grabadas como un sello, representarán las 12 tribus. En el pectoral, dice el 22, haz 2 cadenas de oro puro, torcidas como cordones. También para el pectoral haz 2 argollas de oro. Y pon las 2 argollas en los 2 extremos del pectoral. Pon las 2 cadenas de oro torcidas en las 2 argollas en los 2 extremos del pectoral. Une los otros 2 extremos de las cadenas torcidas al frente de las hombreras del efod. Haz 2 argollas de oro y ponlas en los 2 extremos del pectoral, en el borde, en la parte que mira al efod. También haz 2 argollas de oro y únelas abajo en la parte delantera de las sombreras del efod, cerca de la juntura del efod y la banda decorada. Entonces une el pectoral por sus argollas a las argollas del efod con un cordón azul, para que pueda estar en la banda decorada del efod y para que el pectoral no se suelte del efod. Aarón llevará los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón cuando él entre en el lugar Makon Kadosh, como un recordatorio continuo delante de Adonai. Amén. Hermanos, todo esto es, sin lugar a dudas, tipo y sombra de la restauración de las 12 tribus de Israel,
¿no? Los llamados Kadosh, los santificados que Yahweh conduce hacia la perfección, ¿verdad? El uno por uno, ¿verdad? Uno por uno, Yahweh les reconoce, hermanos, y les valora, ¿verdad? Uno a uno. Y hemos leído que los nombra, es decir, como una piedra preciosa, ¿verdad? Uno por uno nos dice la palabra que Yahweh los reconoce a cada tribu como una piedra preciosa. Hemos notado, hemos leído las 12 piedras hermosas que describe la Torah. Es por esa razón, mis hermanos, que curiosamente el efod está cerca del corazón del Mashiach, como el antitipo más bien dicho del sumo sacerdote. El sumo sacerdote, hermanos, presentaba continuamente a las 12 tribus, tanto sobre el pecho como sobre el hombro, ¿verdad? Por otro lado, Yeshua ahora, y por medio de su sacrificio en el madero, nos presenta ante Yahweh, mis hermanos, como su pueblo, como Israel, Efraín y Judá, ¿verdad? Para que regresen a sus mitzvot, mencionando esto en la palabra del hijo pródigo, ¿verdad? Lleguemos a ese momento sin arrugas y sin manchas, con vestiduras blancas, para cuando Yeshua retorne, ¿verdad? Esa es la razón para resplandecer, hermanos, como luminarias y estar en la presencia de Yahweh, como lo estuvo Moshe cuando se le entregó las tablas de piedra ahí bajo el monte Sinaí, y también como cuando Yeshua se transfiguró, ¿verdad? Y esto, mis hermanos, a pesar de que somos seres imperfectos, ¿verdad?, llenos de faltas, flaquezas, dudamos, es decir, y a pesar de todos los errores que cometemos a diario, el sacrificio de Mashiach, de Yeshua en el madero, ya nos purificó con su sangre, ¿verdad? Por esa sangre derramada por nosotros, y es esa sangre que nos presenta delante de Yahweh, de igual manera como sus piedras preciosas, como unas piedras preciosas, hermanos, de altísimo valor. Amén. Ok. Vamos a hablar ahora rápidamente, ya vamos a ir terminando, sobre lo que representa, lo que es el Urim y Tumim. Bien. Entonces, dentro del pectoral del juicio había 2 piedras preciosas y grandes, ¿bien?, que son Urim y Tumim en hebreo, y su traducción sería verdad y justicia. Y saben ustedes que verdad y justicia es un símbolo de nuestro Mashiach Yeshua, ¿verdad? Amén. Vamos a ir entonces a Shemot 28:30. Y nos dice: pondrás el Urim, luces, y el Tumim, perfecciones, en el pectoral del juicio. Ellos estarán sobre el corazón de Aarón cuando él entre en la presencia de Adonai. Así Aarón siempre tendrá los medios para hacer decisiones para los hijos de Israel sobre su corazón cuando él esté en la presencia de Adonai. Amén. Entonces vemos acá que el sumo sacerdote las usaba en realidad prácticamente para comunicarse con Yahweh, ¿verdad? En otras palabras, estas piedras estaban relacionadas con la comunicación mente a mente con la mente de Yahweh en cuanto a diferentes asuntos, es decir, que podían haber surgido en el detalle, en todo lo que ha pasado en la historia de Israel, ¿verdad? Y sin esta pieza vamos a leer que Israel no sabía qué hacer. A ver, veamos. Vamos a Esdras 2:63, que nos dice: el Tirshata, es decir, el gobernador, les dijo que ellos no podían comer la comida, especialmente Kadosh, hasta que un sacerdote apareciera, fíjense qué hermoso, que pudiera consultar el Urim y el Tumim. Amén.
Entonces, amados hermanos, toda la información que estamos leyendo, que hemos leído hasta ahora, nos lleva a pensar que Urim y Tumim son tipo y sombra también del Brit Hadashah, es decir, del nuevo pacto. Porque es uno de los grandes privilegios, hermanos, para los hijos de Yahweh, porque nos revela que por medio de su Hijo Yeshua ahora tenemos comunión con Yahweh, ¿verdad? Por el regalo de ¿qué? Del Ruach HaKodesh, es decir, de su Ruach. Por eso, hermanos, llama a las 12 tribus de Israel esparcidas que hoy vuelvan a comunicarse con su Abba por medio de su Hijo Yeshua, mediante el Ruach HaKodesh, que es un símbolo del Urim y Tumim, que es la nueva conexión entre nuestro Abba y su pueblo, pero esta vez definitivamente con un mucho mejor pacto. Hebreos 8 del 5 al 6 nos dice: pero donde ellos están sirviendo es solo una copia y una sombra de las cosas originales del cielo. Pues cuando Moshe estaba listo para erigir el Mishkan, Adonai le advirtió: ve y haz todo de acuerdo al modelo que fue mostrado en la montaña. Es decir, de acuerdo a la Torah, ¿verdad? Pero ahora el ministerio que le fue encomendado a Yeshua es superior al de ellos. Así como el pacto del que es mediador es mejor, porque este pacto ha sido dado como Torah, como instrucción, sobre la base de mayores promesas, es decir, más útiles y de más ventaja, nos dice la Torah. Amén. Hablando entonces en sentido figurado, para lograr plena sumisión a Yahweh y a su Dabar, a su palabra, hermanos, hay que ascender al monte de la oración, como lo hizo Moshe, y del estudio de su palabra, ¿verdad? Y recibir allí el modelo para la construcción, diríamos, del templo del carácter de nosotros como creyentes, para conocer la mente de Yahweh, para que como Moshe podamos oír su voz, amonestándonos a cada uno de nosotros, como nos relata Hebreos 8:5. Entonces dice: pero donde ellos estaban sirviendo es solo una copia y una sombra de las cosas originales. Pues cuando Moshe estaba listo para erigir el Mishkan, para erigir el tabernáculo, ¿verdad?, le advirtió que haga de acuerdo a lo que le instruyó en la montaña, en el monte Sinaí, en las tablas, en la Torah, ¿verdad? Una cosa hermosa. Por eso, amados hermanos, ya para terminar, tenemos que vestirnos de la armadura de Yahweh, para estar así con vestiduras blancas, ¿verdad? Y para finalizar vamos a leer unos versículos muy conocidos por todos nosotros, que los relacionamos muchas veces con guerra espiritual, pero en realidad el contexto es que es para tener esa armadura limpia, ¿verdad?, y protegidos de todo mal. Vamos a ir a Efesios 6 y vamos a leer del 10 al 18. Entonces nos dice: finalmente, fortaleceos con el gran poder del Adón en unión con él. Si tenemos que estar en comunión con él, ¿verdad? Y nos dice acá: usen toda la armadura que Adonai provee para que puedan permanecer firmes frente a las artimañas del enemigo, ¿verdad? Vamos a leeremos de nuevo. Usen toda la armadura que Adonai provee para que puedan permanecer firmes frente a las artimañas de decepción de Hasatán, del enemigo. Porque, dice el verso 12, no estamos peleando contra seres humanos, sino en contra de gobernadores, autoridades y poderes que gobiernan este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en dominios celestiales. A causa de todo esto, pónganse, nos dice la palabra, toda la armadura de Elohim, para que sean capaces de enfrentar al maligno y cuando hayan terminado todo estén firmes. Por lo tanto, estén firmes, tengan el cinto de la verdad, pónganse la coraza de la justicia y calzados sus pies con la disposición de anunciar las buenas nuevas de noticias de Shalom. Tomad siempre el escudo de la emuná, con el que podrán extinguir las flechas encendidas de fuego del maligno.
y tomen el casco de salvación juntamente con la espada del Ruach, esto es la palabra de Adonai, orando, nos dicen, todo tiempo, con todo tipo de oraciones y peticiones en el Ruach, vigilantes e insistentes por el pueblo de Adonai. Amén. Amados hermanos, debemos orar realmente, de verdad, sin cesar, mis amados hermanos. Debemos orar sin cesar, sin cesar, para que podamos abrir nuestros corazones a la presencia transformadora del Mashiach en nuestras vidas y celebrar juntos su gracia y redención. Le damos gracias a nuestro Abacadosh, que esta noche ha permitido reunirnos para leer junto con él estos hermosos versículos. Gracias, Abba, por esta enseñanza, por este recordatorio, ¿verdad? Queremos llegar a ti, Señor, en el día del juicio final, con vestiduras blancas, Padre. No te olvides de nosotros, somos tus siervos, tus hijos amados, Padre. Te agradecemos porque tú nos sacaste de las tinieblas a la luz admirable que eres tú, Señor bendito. Gracias, Abba, por todo lo que has hecho. Gracias por esta semana hermosa que ha pasado, Señor, por nuestros momentos de inmensa felicidad, también los momentos de tristeza, de desierto, Señor, pero bueno, tú estás en todo tiempo y lugar con nosotros. Te agradecemos por esta nueva semana que comienza, Señor bendito, que también sea llena de realizaciones personales y espirituales, Señor, que tu palabra nos guíe todos los días, que sea el alimento que tú nos proveas a diario, Señor, y que sea luz a nuestro caminar. Gracias, Abba, porque nos permite estar una reunión más, un séptimo día más, Señor, en tu presencia, en tu hermosa presencia. Te damos gracias por los hermanos que han estado con nosotros siguiendo esta transmisión en vivo, Señor, y también a los que van a ver este video en nuestro canal de YouTube, Señor. Bendícelos también, bendice la obra de sus manos, Señor. Bendícenos con toda bendición espiritual y también, si tú así lo quieres, Señor, también materialmente. Te agradecemos, bendito Rey, por este espacio, por esta nuestra casa de oración, de encuentro con Yeshua, Señor, por nosotros, por Isa, por Isabel, por mí, por todos los hermanos que pertenecemos a esta tu casa de oración, Señor bendito. Será, Señor, hasta el siguiente Shabbat, si tú así lo permites, para que podamos reencontrarnos nuevamente con nuestros hermanos y podamos disfrutar de tu hermosa presencia. Entonces, con nosotros, hermanos, hasta la siguiente semana, que el siguiente Shabbat. En tanto, reciban nuestro corazón y Shavuot Tov.